Hola, el Señor, nuestro Jesús, escogió a Luisa Picarreta para algunos de sus designios y para ello le impuso a su sierva un camino de cruz, camino de la divina voluntad, y ello duró casi toda su vida. Y ahora vamos con el vídeo número 4. Habla Luisa Picarreta. Yo me resigné a su santa voluntad, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida y le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad me resultó demasiado amargo todo ese hecho y sin pensarlo ni saberlo me encontré con una nueva y pesada cruz que creo haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir, en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir. Uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña. Y sucedió que también él me hizo salir de ese estado y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes, quien decía que era fingimiento, que se necesitaban los palos, otros que quería pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir diciendo todas aquellas cosas y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. Cuántas lágrimas ha derramado por mí. Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces. Solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho, que para liberarme de ese estado de sufrimiento se necesitaba al sacerdote? ¿Cuántas veces he pedido derramando lágrimas amarguísimas que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas, y le decía: Señor, prométeme que tú mismo me liberarás. Y entonces acepto todo. De otra manera no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo, el tercero. Pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a sostenerme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza: Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba porque sabía que tú mismo me debías liberar, pero ahora no, se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía: no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz, vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas, llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua. Hasta 18 días, cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír un «ten paciencia, haz la voluntad de Dios», sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. Cuántas lágrimas he derramado, cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí: ¿cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta a resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más. Pero luego de improviso venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado. Pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, Él me dijo: te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Yo le dije: Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo.
Solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Y él me dijo: hija mía, si yo hubiera pensado en que los hombres pensaban, en lo que ellos pensaban, en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí. ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico, más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Yo quedé muda, no supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos, y después que volví en mí no oí más que hubiera cólera. Después de esto me vino otra mortificación, y fue la de tener que cambiar confesor, porque siendo él religioso fui llamado al convento. Yo estaba contenta con él y la mayor parte de las contradicciones dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas contradicciones. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera apegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo: no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti, así haré con los demás. ¿De qué temes entonces, amada mía? Mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Después de estas palabras mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno, por cuanto me dijeran no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor. Pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo tengo para mí que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente. Y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía él, no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra.
A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor en el mismo estado dicho arriba, pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión el Señor me dijo: hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de injusticia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra, en la cual haré masacre de la carne humana. Así, prosiguió casi llorando, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ninguno, pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían que para huir quería esconderse en mí como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Es más, me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: oh esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre, donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí, te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy una sentina de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate. Si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiendo mi hablar, continuó diciéndome: precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora de vez en cuando, sino continuamente cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas, y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en liberar a los hombres, de otro modo no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor? Si no quiere venir de vez en cuando, ¿cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que, puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. ¿No estarías contenta si pudieras decir: el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Así, no hay ninguna cosa que me hagas de semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, y como aquella palabra que el Señor me dijo: por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo. Yo la tomé como por 40 días más o menos, pero
Ya han pasado cerca de 12 años que continúo así, pero siempre sea bendito Dios. Y se han adorado siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente hubiera aceptado. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años. Ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces, así le dije al confesor que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo, y también le dije lo demás, con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible. El confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, Él me daba la obediencia, pero que en realidad no era que Él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también liberar a las criaturas. Pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio. Pero mi buen Jesús puso remedio a todo. Y aquí cómo sucedió. Pero antes de continuar por orden del confesor actual, debo manifestar los varios modos con los cuales el Señor me ha hablado. A mí me parece que los modos con los que Dios me habla sean 4. Pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. 1. El primer modo es cuando el alma sale fuera de sí. Pero antes quiero explicar lo mejor que pueda salir fuera de mí misma. Esto sucede de 2 modos. El primero es instantáneo, casi como relámpago, y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero después queda en la cama y a mí me parece que el cuerpo queda muerto. Y el alma, en cambio, sigue a Jesús girando por todo el universo, la tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio y el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde yo estaré después de muerta. El otro modo de salir el alma es más tranquilo. Parece que el cuerpo se adormece insensiblemente y queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo, pero el alma permanece con el cuerpo y no siente nada de las cosas externas, aunque se trastornara todo el universo, aunque me quemaran o me redujeran en pedazos. Estos 2 modos tan diferentes de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente, porque en el primer modo, debiendo yo obedecer al confesor que venía a despertarme, lo he visto desde el lugar a donde me conducía Jesús, es decir, desde los confines de la tierra o del aire o de los montes, o del mar o del purgatorio, o aún desde el mismo paraíso. Es más, me parecía que no tenía tiempo de poder volver para que el confesor encontrara mi alma en el cuerpo y poder obedecer. Y como me encontraba con el alma tan lejos, me ajetreaba toda, me angustiaba y me afligía pensando que no tendría tiempo de volver al cuerpo para que el confesor me encontrara y por tanto no tener tiempo de obedecer. Sin embargo, debo confesar que siempre me he encontrado a tiempo y me parecía que el alma entrase al cuerpo antes de que el confesor comenzase a darme la obediencia de despertar. Es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús parecía que no pensara en él, y entonces Jesús mismo me apresura a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentí una gran repugnancia por tener que dejar a Jesús. Pero la obediencia vencía y dejando a Jesús, él mismo o me besaba o me abrazaba o hacía otra cosa para despedirse de mí. Y yo, dejando a mi amado Jesús, le decía: voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto en cuanto el confesor se vaya. Estos son los 2 modos con los cuales el alma parecía que saliese del cuerpo, y en estos 2 modos de salir del alma Dios me habla. Este modo de hablar él mismo lo llama hablar intelectual, y trataré de explicarlo. El alma salida del cuerpo y encontrándose delante a Jesús no tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender, sino que todo es por medio del intelecto. Oh, qué bien nos entendemos cuando nos encontramos juntos. De una luz que de Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Apenas se puede decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo. En un simple instante se aprenden muchas más cosas sublimes que leyendo libros enteros. Oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros. Si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente, sin esfuerzos ni fatigas, lo que le quiere enseñar. Pero con Jesús no es así. Tanta es su dulzura.
la amabilidad de su trato, la suavidad de su hablar, y además es tan bello que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída, que a veces es tanta la velocidad con la que corre al lado de Jesús, que casi sin advertirlo se encuentra transformada en el objeto amado. De modo que el alma no sabe discernir más su ser terreno, tanto queda identificada con el ser divino. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en ese estado? Se necesitaría a Jesús mismo, o bien a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circundada por los muros de este cuerpo y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, mucho pierde y queda oscurecida, de tal modo que si quisiera decir algo lo diría burdamente. Para dar una idea, digo que me imagino a un ciego de nacimiento que nunca ha tenido el bien de ver lo que hay en el universo entero y que por pocos minutos tuviese el bien de abrir los ojos a la luz y pudiese ver todo lo que contiene el mundo, el sol, el cielo, el mar, las tantas ciudades, las tantas máquinas, las variedades de las flores y las tantas otras cosas que hay en el mundo, y después de aquellos pocos minutos de luz volviera a la ceguera de antes. ¿Podría él decir claramente todo lo que ha visto? Solamente podría hacer un esbozo, decir alguna cosa confusamente. Esto es una semejanza de lo que sucede cuando el alma se encuentra separada y después en el cuerpo. No sé si digo desatinos. Así como a aquel pobre ciego le quedaría la pena de la pérdida de la vista, así el alma vive gimiendo y casi en un estado violento, porque el alma se siente violentada siempre hacia el sumo bien. Es tanta la atracción que Jesús deja en el alma de sí, que el alma quisiera estar siempre abstraída en su Dios. Pero esto no puede ser, y por eso se vive como si se viviese en el purgatorio. Agrego que el alma no tiene nada de lo suyo en este estado, todo es operación que hace el Señor. Ahora trataré de explicar el segundo modo que tiene Jesús para hablar, y es que el alma, encontrándose fuera de sí misma, ve la persona de Jesucristo como, por ejemplo, de niño o crucificado o en cualquier otro aspecto, y el alma ve que el Señor con su boca pronuncia las palabras y el alma con su boca responde. A veces sucede que el alma se pone a conversar con Jesús como harían dos íntimos esposos. Si bien el hablar de Jesús es poquísimo, apenas 4 o 5 palabras, y a veces aún una sola. Rarísimas veces se extiende más, pero en ese poquísimo hablar, cuánta luz pone en el alma. Me parece ver a primera vista un pequeño arroyo, pero viendo bien, en vez de un arroyo se ve un vastísimo mar. Así es una sola palabra dicha por Jesús. Es tanta la inmensidad de la luz que queda en el alma, que rumiándola muy bien descubre tantas cosas sublimes y provechosas que queda asombrada. Yo creo que si se juntaran todos los sabios quedarían todos confundidos y mudos ante una sola palabra de Jesús. Ahora, este modo es más accesible a la naturaleza humana y fácilmente se sabe manifestar, porque el alma, entrando en sí misma, se lleva consigo lo que ha oído decir de la boca de nuestro Señor y lo comunica al cuerpo. No resulta tan fácil cuando es por medio del intelecto. Yo considero que Jesús tiene este modo de hablar para adaptarse a la naturaleza humana. No que tenga necesidad de la palabra para hacerse entender, sino porque de este modo el alma más fácilmente comprende y puede manifestarlo al confesor. En suma, Jesús hace como un maestro doctísimo, sabio, inteligente, que posee en grado eminentísimo todas las ciencias y que nadie puede igualarlo, pero como se encuentra entre discípulos que no han aprendido aún las primeras letras del alfabeto, reteniendo todos los otros conocimientos en sí, enseña a los discípulos solo el A, B, C, etc. O, como es bueno Jesús, se adapta a los doctos y les habla de modo altísimo, de modo que para entenderlo deben estudiar muy bien lo que les dice. Se adapta a los ignorantes y se finge también él ignorante y habla en modo bajo, de manera que nadie puede quedar en ayunas de las lecciones de este divino maestro. El tercer modo con el que Jesús me habla es cuando hablando participa al alma su misma sustancia. A mí me parece como cuando el Señor creó el mundo. Con una sola palabra fueron creadas las cosas, así siendo su palabra creadora en el acto mismo en que dice la palabra, crea el alma, aquella misma cosa que dice, como por ejemplo Jesús dice al alma, mira cómo son bellas las cosas, por cuanto tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza similar a mí. En este hablar de Jesús el alma siente entrar en ella un algo divino y queda muy atraída hacia esta belleza. Y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las otras cosas, por cuán bellas y preciosas fueran. No le causan ninguna impresión, lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús. En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada que si el Señor no obrara otro milagro se le rompería el corazón y de puro amor por esta belleza de Jesús expiraría el alma para volar al cielo a gozar de esta belleza de Jesús. Yo misma no sé si digo desatinos. Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, digo otra cosa. Jesús dice,
Mira cuán puro soy, también en ti quiero pureza en todo. En estas palabras el alma siente entrar en sí una pureza divina. Esta pureza se transmuta en ella misma y llega a vivir como si no tuviera más cuerpo y así de las otras virtudes. Oh, cómo es deseable este hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra si fuera la dueña de todo con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús. El cuarto modo en que Jesús me habla, y con esto ya terminamos, es cuando me encuentro en mí misma, esto es en el estado natural. Y este hablar es también de dos modos. El primero es cuando, encontrándome en mí misma recogida, en el interior del corazón, sin articulación de voz o sonidos, al oído del cuerpo, Jesús internamente habla. El segundo es como hacemos nosotros, y esto sucede a veces estando aún distraída o bien hablando con otras personas, pero una sola de estas palabras basta para recogerme si estoy distraída, o para darme la paz si estoy turbada, para consolarme si estoy afligida. Ahora continúo narrando desde donde me quedé, y aquí como puso remedio. En la mañana fui a comulgar